Hace 50 años la Tierra fue atacada por alienígenas llamados insectores en una batalla donde cientos de miles de humanos murieron. La guerra terminó cuando un comandante se sacrificó inmolándose contra la nave matriz. Gracias a eso la humanidad se salvó y a partir de ahí se tomaron medidas para poder defender el planeta. Temiendo el regreso de las criaturas, la Tierra reclutó a los niños más inteligentes y los entrenó con simuladores y videojuegos para fortalecer su intuición, combate, competencia y valentía. Uno de los directores de esta iniciativa es un hombre llamado Graf, quien ve una de las simulaciones de Ender, sabiendo que es el indicado. Vemos a Ender ganarle a un compañero en un simulador. El chico se enfurece, lo llama tramposo y exige revancha, pero Ender evita el conflicto y dice al bully que tal vez otro día. Graf ve esta interacción por las cámaras, piensa que es brillante, pero aún le falta liderazgo. Para probarlo, Graf ordena citarlo en la enfermería y retirarle el monitor que todos los alumnos llevan en la nuca, lo que asusta a Ender porque piensa que lo van a expulsar del programa. Al salir, el bully lo intercepta con otros chicos y le pide una pelea. Ender intenta retirarse, pero al ver que es inevitable, toma un objeto y se lo revienta en la cabeza. Aunque el bully ya no se puede defender, Ender continúa pateándolo en el suelo para después amenazar al resto de chicos, dejando claro qué pasará si se meten con él. Graf lo presencia todo y confirma que encontró al indicado. De regreso en su hogar, Ender se desahoga con su hermana Val, explicándole que lo expulsaron. Dice que lo único que podía pensar es en qué hubiera hecho Peter en ese momento, agregando un "soy como él". Pero Val le asegura que no lo es. En eso llega Peter, quien resulta ser su hermano mayor. Tanto Val como Peter estuvieron en el programa de niños, pero todos terminaron siendo expulsados. Además vemos que Peter es impulsivo y violento, pues en un arranque salta sobre su hermano e intenta ahorcarlo en una especie de juego y momento de rencor. Antes de dejarlo sin aire le dice: "Yo tuve que haber sido elegido", y después lo deja. Durante la cena familiar vemos que los noticieros indican que los insectores han construido muchísimas naves en su planeta, por lo que los humanos tendrán que hacer algo rápido o podrían ser exterminados. En eso, el coronel Graf y su mano derecha, Anderson, llegan a casa de Ender. Ahí lo interrogan sobre su altercado en la escuela, pues quieren saber por qué siguió golpeándolo aunque ya estaba indefenso. Ender explica que al derribarlo ganó la primera batalla y al seguirlo pateando también ganó las siguientes, pues nadie se metería con él en un futuro. Al escuchar estas palabras, el coronel sonríe. Es justo lo que estaba buscando. Le explica que en realidad retirarle el monitor es el último paso del programa. Graf comenta que con su ayuda podrán librarse de los insectores para siempre y le pide que venga la segunda fase del programa. Ender acepta y empaca sus cosas sin saber que lo que le espera en realidad es un juego de manipulación, mentiras y un trauma que cargará por el resto de su vida. Antes de continuar, quiero contarte que esta película viene de un libro que lleva el mismo nombre, El juego de Ender. Este libro fue escrito en su versión más desarrollada en 1985 y es considerado por algunos como de los mejores libros de ciencia ficción. En el 2013, Gavin Hood lo adaptó a una película, pero digamos que se quedaron muchas cosas fuera del guión. De hecho, después de ver la película, te puede dar la sensación de que no se cerraron algunos arcos o la sensación de que se dejaron temas a medias. Y si lees el libro y después ves la película, pues pensarás que la película es algo mala. Así que para poder hacer un análisis completo sobre esta cinta, nos apoyaremos del libro de 1985. A mi parecer, la diferencia más marcada entre el libro y la película es el protagonismo o la profundidad que se le da a los hermanos de Ender. Si solo viste la película, prácticamente no te enteras de nada, así que te daré un poco más de contexto. Ambos hermanos mayores intentaron ir a la escuela de combate, pero aunque ambos tenían mentes superdotadas, ninguno se quedó en la flota internacional. Val era demasiado empática para lo que la institución buscaba, y esto le servía para poder ponerse en el lugar del enemigo y entenderlo, pero cuando se trataba de tomar decisiones para aniquilarlo, su empatía y compasión la frenaban. Por otro lado, Peter era muy bueno para el combate, pero también era demasiado agresivo. Tenía tendencias sádicas y temían que si tenía un poco de poder, lo usara para su propio beneficio. En el mundo de la película, las familias solo podían tener 2 hijos. En el caso de la familia de Ender, se les permitió tener uno más con la esperanza de que Ender fuera un equilibrio entre Val y Peter, pero con la misma inteligencia superdotada. Otra cosa importante que cambiaron en la película es el primer enfrentamiento de Ender con el bully. En la película, el bully fue a buscar a Ender y el protagonista se defendió, pero en el libro pasó de forma diferente. En el libro, Ender tomó la decisión calculada de ir a buscar al bully y lo terminó golpeando brutalmente al punto de mandarlo al hospital. La intención fue la misma, prevenir que el chico u otros chicos intentaran meterse con él en el futuro. Pero inmediatamente después de esta brutal victoria, Ender se derrumbó emocionalmente. El libro relata que apoyó la cabeza contra la pared y lloró horrorizado de sí mismo. Así que ahí nos damos cuenta de que Ender es capaz de cometer actos violentos, pero no es desde la furia o la venganza. Ender lo hace desde el miedo y la prevención. Pero aunque esté justificado, entre comillas, su
actuar no lo exime de sentir repulsión por sus propios actos. Esa repulsión a la violencia será un elemento importante a lo largo de esta historia. Y más adelante entenderemos por qué le causa tanto remordimiento. Vemos que Ender es llevado hasta una nave donde hay más niños que también fueron seleccionados para el programa. Gracias a un gesto amable, logra hacerse amigo de un chico llamado Bean. Cuando el cohete despega, Graf les dice al resto de niños que la única persona con algo de cerebro en el grupo es Ender, lo cual molesta a todos y les genera sentimientos de hostilidad hacia el chico. Algo que Ender es capaz de sentir. Cuando llegan a la estación espacial, Ender le comenta a Graf que hizo que todos lo odiaran. Pero Graf responde que solo dijo que era el mejor, pues necesitan un Julio César o un Napoleón, quienes aunque fallecieron, no lo hicieron sin antes haber conquistado el mundo. Una vez que Ender se va, Graf le comenta a Anderson que lo hizo porque quiere que permanezca aislado de los demás. Tiene que sentir que nadie lo apoyará. Anderson piensa que es un elemento prometedor, pero hace la observación de que tiene una respuesta complicada a la autoridad. Antes de seguir con el video, quiero agradecer rápidamente a nuestro patrocinador CyberGhost VPN por apoyar este contenido. Es uno de los VPN más confiables del mundo, con más de 38 millones de usuarios y más de 20,000 reseñas excelentes en Trustpilot. Un VPN hoy en día es clave para proteger tu privacidad en Internet, porque aunque uses el modo incógnito, eso no significa que seas invisible. Tu proveedor de Internet, la red del trabajo o la escuela e incluso tu propio Wi-Fi en casa todavía pueden ver y rastrear lo que haces online. Y aquí es donde entra CyberGhost VPN. Con un solo clic puedes conectarte a cualquiera de sus más de 100 ubicaciones en todo el mundo, cifrar tu conexión y navegar de forma privada y segura. Además, CyberGhost te permite desbloquear contenido y juegos con restricciones geográficas en más de 40 plataformas de streaming. Por ejemplo, puedes cambiar tu ubicación virtual a Estados Unidos y acceder a hasta un 50% más de contenido en Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y muchas otras. Funciona en Windows, Mac, Android e iOS y puedes proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, así que es perfecto para usarlo tú y compartirlo con tu familia o amigos. Y si entras desde nuestro enlace en la descripción, tienes su mejor oferta disponible. Solo $2.03 al mes con 4 meses gratis, lo que equivale a un 84% de descuento. Además, incluye una garantía de reembolso de 45 días, así que literalmente no tienes nada que perder. Es un servicio al que le puedes sacar mucha utilidad y si te registras usando nuestro enlace también nos ayudas a seguir creando más contenido como este. Y ahora sí, volvemos con el video. En los dormitorios, un chico lo llama Sabelotodo y después un sargento llamado James les dice que tendrán que respetar a la autoridad y mantener el dormitorio ordenado. En la primera clase, Graf les da la bienvenida a la escuela de batalla y les recuerda la historia de Macer Rackham, el soldado que dio su vida para poder eliminar a los insectores de la Tierra. Y ahora es una leyenda entre todos. Todos aplauden al final de la grabación, pero Ender se queda un poco perturbado al ver tanta violencia. Después, los nuevos reclutas tienen su primer entrenamiento en el Salón de Gravedad Cero. Ender es el primero en entrar ahí junto con Bean, donde ambos descubren que tienen unas pistolas que inmovilizan al adversario. Graf les explica que ese salón es para un juego de batallas por equipos. Ender está asignado a una escuadra que semanalmente se enfrentará a otras escuadras. El juego consiste en inmovilizar a tus enemigos por puntos o que uno de los miembros de tu equipo llegue a la base enemiga. Si eso pasa, la victoria es automática. Es así como Ender pasa los siguientes días leyendo y entrenando combate cuerpo a cuerpo. Él sabe que se los imponen porque la escuela quiere mantenerlos agresivos, pero no le disgusta. Además, casi siempre come solo y en las clases estudia los patrones de vuelo de los insectores. También descubre que los correos que le manda a su hermana en la Tierra no están llegando. Por eso enfrenta al coronel Graf y le pregunta por qué, si se supone que tienen derecho a escribir. Graf, con una mirada intimidante, le explica que es por seguridad, para evitar que la información de lo que ocurre ahí dentro salga al exterior. Antes de irse, Graf reúne al grupo y les dice que algunos cadetes no estuvieron a la altura y fueron enviados de vuelta a casa. Les recuerda que ahí nadie es amigo de nadie. Todos aquellos a los que llama compañeros en realidad son la competencia. Luego se marcha. El sargento James le llama la atención a Ender por andar de preguntón. El chico vuelve a cuestionar al sargento James insistiendo en que su pregunta fue válida, pero James le grita y se va. Durante una clase defiende a Bean de ser molestado por las amenazas de un compañero y gracias a este tipo de actitudes los miembros de su grupo comienzan a seguirlo y a volverse más unidos a él. Parece que por fin está haciendo algunos amigos. Por la noche Ender juega un videojuego controlado y en parte generado por su mente. Es el de un pequeño ratón al que un gigante le da a elegir entre 2 copas, una con veneno y la otra sin veneno. El problema es que rápidamente descubre que no hay forma de ganar, pues ambas copas tienen veneno. Por esta razón, Ender hace que el pequeño ratón salte al ojo del gigante y lo asesine de forma brutal. Graf ve esto desde el centro de control. Piensa que el chico es perfecto. Por eso le manda un mensaje a su tableta que le indica que ha sido asignado a una nueva escuadra, lo que significa que tendrá que cambiar de dormitorio y también cambiar a los pocos amigos que había logrado conseguir. Como vimos, cuando Ender
Ender llegó a la escuela de batalla, Graf ya tenía planeada una estrategia para controlar sus interacciones y su desarrollo en el entorno. Ahora, al cambiarlo de escuadra, está volviendo a hacer lo mismo. Quiere alejarlo de los vínculos que comenzaba a hacer y ponerlo en una escuadra que lo rete aún más y lo ponga en situaciones de conflicto. Quieren evitar que aprenda demasiado de otros para que conserve su originalidad y que no genere demasiados lazos o empatía, pues podría volverse igual de compasivo que su hermana, y eso no le conviene a la flota internacional. En la película no se habla mucho de las repercusiones del cambio de escuadra, pero en el libro se nos detalla que a Ender le impactó de la siguiente manera, y cito: lo alejan justo cuando las cosas estaban empezando a encajar, justo cuando Ender estaba encontrando en Alai a un amigo de verdad, justo cuando su vida empezaba a ser soportable, y describe su estado de ánimo como furioso y frustrado. Sin embargo, esta manipulación para moldearlo en realidad comenzó desde mucho atrás. Como mencioné antes, el gobierno les pidió a los padres de Ender que tuvieran un tercer hijo para ver si salía un punto intermedio entre su hermana y su hermano. Ender sabía perfectamente esto, así que pensaba que literalmente había nacido para convertirse en un alto miembro del ejército. Además, el libro nos cuenta que a los humanos les hacían ver anualmente y de forma obligatoria alguna película sobre batallas contra los insectores, y la figura de Mazer Brackham fue convertida en una leyenda aspiracional. El conjunto de todas estas estrategias para moldear la mente de Ender y el resto de los niños se le conoce como adoctrinamiento, que básicamente es el proceso en el cual se moldea la forma de pensar de una persona para que adopte ciertas creencias, valores y conductas sin cuestionarlas. O sea, se manipula la forma en la que alguien entiende el mundo. En el mundo de Ender comienza desde que son infantes, y eso es bastante acertado con la realidad, porque el adoctrinamiento funciona mejor cuando la identidad aún está en formación. De esta forma, las ideas impuestas se viven como naturales y no como algo exterior o algo que se aprendió. Gracias a esto, Ender y los niños de su mundo han crecido pensando que servir en la flota internacional es su mayor aspiración, pero también ha moldeado la forma en la que perciben a los insectores, como una amenaza absoluta e incomprensible a la que hay que destruir. Algo muy similar han hecho algunos regímenes a lo largo de la historia. El nacionalsocialista, por ejemplo, ejecutó un proyecto al que llamó Juventudes Hitlerianas. Ahí se les enseñaba a los niños una visión jerárquica de razas, mensajes antisemitas, entre muchas otras cosas. Aquí te va uno de los ejemplos que me parecen más impactantes. En esencia, el póster dice: los judíos son piojos que propagan el tifus. Así de directo. Aunque no fue específicamente dirigido a las juventudes hitlerianas, funciona bajo la misma lógica de adoctrinamiento. La comparación con un insecto es importante porque eso causa que deshumanices al otro y lo veas con ojos de asco y desprecio. Al sacarlo de la categoría de humano, al verlos así, se elimina el freno moral que impide la violencia. Por eso se me hace bastante simbólico que en la película los enemigos sean precisamente insectos. Y cuando moldeas la manera de mirar del ser humano, también moldeas lo que es capaz de hacer. En unos momentos veremos esta idea llevada al extremo, mostrando cómo una mente entrenada para obedecer y ganar puede terminar haciendo cosas radicales. La nueva escuadra en la que es colocado Ender está dirigida por un chico llamado Bonzo Madrid. El problema es que este niño es agresivo, autoritario y le deja claro a Ender que no hará nada en las batallas, pues su escuadra va invicta en la tabla y así quiere que se mantenga. Afortunadamente para Ender, en la nueva tropa hay una chica llamada Petra que le extiende la mano y hasta lo lleva al campo de entrenamiento para practicar. El problema es que esto molesta a Bonzo. Aunque es superior, Ender cuestiona a Bonzo, diciendo que puede hacer lo que quiera en su tiempo libre. Pero Bonzo le grita delante de todos. Ender pide hablar en privado, pero Bonzo sigue furioso, así que lo encara. Obedecerá órdenes autorizadas, pero si se mete con su tiempo libre, hará que lo corran. Luego Ender lo presiona con inteligencia. Si quiere deshacerse de él rápido, que lo deje practicar y mañana solo diga que cambió de opinión para no verse débil. Al día siguiente, Bonzo accede y queda como un líder generoso. En una práctica, Bonzo ordena que Ender se quede en la puerta, pero al ver que van perdiendo y que Petra necesita ayuda, entran. Juntos hacen una jugada que les da la victoria. Al día siguiente, Ender vuelve a entrenar con Petra. Bonzo lo regaña. Ender le recuerda el acuerdo, pero Bonzo lo golpea y le susurra que si lo vuelve a humillar, lo eliminará. Por la noche vemos que Ender vuelve a entrar al juego de la tableta, generado y controlado por su propia mente. En el juego ve a una reina insector que se convierte en su propia hermana, Val. Pero el paisaje comienza a ser bombardeado, lo que ocasiona que un castillo al fondo se derrumbe. Val entra y Ender la sigue en su forma de ratón hasta que se transforma en humano, percibiendo cómo dentro del castillo hay una gran esfera en la que Val parece estar metida. Sin embargo, una gran serpiente se interpone, por lo que Ender la ataca. En eso ve a su
hermano diciéndole: felicidades, ahora eres un asesino. Una imagen que hace que Ender se aterrorice. Graf se molesta al ver lo que el juego le está causando a Ender, pues pensaba que lo que hacía era revelar su estado mental, no arruinarlo. Anderson dice que el juego es solo una asociación entre la mente del niño y la computadora, que juntos crean una historia, y afirma no tener idea de cómo esas imágenes cambiaron el juego. Después, Graf nota que los radares de su pantalla cada vez detectan más y más actividad de naves insectoras, por lo que sabe que debe de darse prisa con el plan. En toda esta historia, el tema del juego mental es sumamente importante. En la película lo simplificaron un poco, pero tanto en el libro como en la película nos sirve para indicar lo mismo, y eso es el mundo interno de Ender. Digamos que el juego estaba programado hasta el encuentro con el gigante. Lo que vino después ya fue creado por la cabeza del chico. En la película solo aparecen una parte de estas inmersiones en el juego mental, pero el libro detalla algunas otras que también son importantes, así que las explicaré un poco. Para comenzar, el juego del gigante. Cuando Graf ve que Ender lo juega, asegura que es para observar cómo se comporta ante la frustración, pues haga lo que haga, perderá. Pero Ender rápidamente deduce que tal y como les están instruyendo, la violencia es la solución al problema. Eso es justamente para lo que Graf lo ha estado obteniendo y, como vemos, ha funcionado. En el libro, tiempo después de haber sido asignado a la tropa de Bonzo, Ender vuelve a conectarse al juego mental e intenta descargar su rabia contra el gigante, pero este ya está en estado de putrefacción y su cuerpo forma parte del paisaje. Esto puede interpretarse como que los actos de violencia dejan repercusiones en su psique que podrían permanecer durante años. Después, Ender continuó caminando por el mundo del juego hasta llegar a una especie de parque donde había niños jugando, y él mismo se transformó en uno de ellos. Intentó deslizarse por un tobogán, pero cayó al suelo. El libro dice, cito: el tobogán no le sustentaba, tampoco las barras. Podía escalar agarrándose a unas cuantas, pero de repente las barras caían al azar. Podía sentarse en el columpio hasta que llegaba arriba. Entonces caía. Cuando el carrusel iba muy rápido, no podía agarrarse a ninguna barra y la fuerza centrífuga lo lanzaba hacia afuera. Lo que representa esta parte del juego es bastante evidente: la pérdida de la infancia del chico. Ender ha estado en estos programas desde antes de los 6 años, en un ambiente militarizado diseñado para convertirlo en una mente fría y táctica enfocada en entender el enemigo y destruirlo. El sueño continúa cuando Ender ve a otros niños riéndose de una forma que percibe como ofensiva. Quiso golpearlos o tirarlos al arroyo, pero en lugar de hacerlo, se internó en el bosque. Ahí se encontró con lobos que lo eliminaron, y al revivir, estos lobos se transformaron en niños que volvieron a eliminarlo. Esta visión del juego también tiene un simbolismo bastante evidente. Graf les ha dicho en repetidas ocasiones que los otros niños no son amigos ni compañeros, sino competencia. Además, se esfuerza constantemente en hacer que Ender se sienta solo y sin apoyo, para obligarlo a buscar soluciones por su cuenta y forjar su carácter. Por eso, Ender termina viendo al resto de los niños como lobos que lo depredan una y otra vez. En el libro, cuando por fin consigue deshacerse de los lobos, Ender llega hasta una puerta que dice: el fin del mundo. Ahí una alfombra roja se transforma en una serpiente. Esta le dice que la muerte es su única escapatoria. Pero antes de que pueda buscar un arma, Ender es llamado a atender un asunto importante y el juego se pausa. Para mí, el fin del mundo representa el lugar donde se concentran sus miedos más profundos. Ahí aparece la idea que le han inculcado desde siempre, que solo existen 2 opciones: matar o morir. Sin embargo, otra parte de Ender se resiste a esa lógica y fantasea con que ese lugar sea el fin del juego, la posibilidad de vivir sin violencia. Pero él mismo admite que no sabe cómo sería simplemente vivir. En otra sesión del juego, Ender regresa al lugar de la serpiente y esta vez la aplasta con el pie hasta eliminarla. No lo hace para defenderse, sino como un gesto brutal y desesperado, como si creyera que destruyendo aquello que le da miedo por fin podrá salir. Pero el juego no le da una salida. Al buscarla, encuentra un espejo y en su reflejo ve a Peter, lo que le provoca terror. En una de las últimas entradas al juego en el libro, Ender vuelve al mismo lugar. Se ve todo muy otoñal, como si el mundo del juego estuviera marchitándose o preparándose para terminar. Regresa a donde estaba la serpiente, pero en lugar de pisotearla, la besa. Y en ese momento la serpiente se transforma en Val. Para entender bien estas últimas partes del juego mental, tenemos que saber más sobre el pasado de Ender. En el libro se nos presenta que Ender convivió en su casa con su familia hasta los 6 años. A esa edad Graf se lo llevó, pero durante esa convivencia Val fue una figura amorosa, cuidadosa y compasiva con Ender. Por otro lado, Peter fue molesto y violento con el chico. En el libro se menciona lo siguiente, cito: Ender miraba a Peter únicamente para detectar ira o aburrimiento, los peligrosos estados de ánimo que casi siempre acarreaban dolor. Y esa es la razón por la que Ender siente una repulsión por la violencia, porque su hermano lo maltrató durante muchos años. Además, en Peter vio un ejemplo claro de lo que no quería llegar a ser: alguien que disfruta dominar y lastimar. Y como Ender fue la víctima y tiene una parte profundamente empática, sabe en carne propia lo que se siente ser vulnerado y atacado. En el libro, en una ocasión en la que Ender lastimó a un chico en la escuela, se dijo a sí mismo: soy Peter, soy exactamente igual que él.
y Ender se odió. Y por último, ¿por qué Ender vio que la serpiente se transformaba en Val? En la película, como vimos antes, hubo una escena similar, solo que ahí es un insector quien se transforma en ella. Pero ya sea una serpiente o un insector, ambos pueden leerse bajo la misma interpretación, la amenaza adoptando la forma de la persona que Ender más ama. Esto podría suceder por dos razones. La primera es que los insectores están tratando de comunicarse con Ender a través del juego, solo que Ender aún no lo sabe. Y la segunda razón podría ser un poco más personal. A Ender lo educaron prácticamente toda su vida para creer que los problemas se resolvían con violencia. Desde niño aprendió que si quería sobrevivir debía aplastar al enemigo antes de que el enemigo lo aplastara a él. Sin embargo, la convivencia que tuvo con Val le mostró que la compasión y la empatía también podían ser una respuesta. Y creo que esas son estas visiones, una forma en la que Ender se dice a sí mismo que en el fondo sabe que hay otra manera de hacer las cosas. Después de ver a Ender jugar, Graf se da cuenta de que la flota extraterrestre se está acercándose cada vez más a la Tierra, por lo que debe apresurarse. Es por esta razón que le da a Ender su propio escuadrón, integrado por más chicos marginados como él. Ender adopta al 100% una postura de líder y hace que todos entrenen. Pasan algunas batallas y consiguen ir subiendo puestos en el sistema de puntos de la escuela, hasta que finalmente llega el día del partido que podría ponerlos arriba en la tabla. El problema es que uno de los miembros del pelotón se lastima antes de iniciar el juego, así que Graf decide mandar a Petra como suplente, por lo que ahora juega con el equipo de Ender. Como quieren probar a Ender, Graf hace que su siguiente encuentro sea contra dos equipos al mismo tiempo. Uno de ellos es el de Enzo, quienes los esperan escondidos en la entrada. Ender se da cuenta de esto, por lo que manda a dos personas en una hábil estrategia con la que neutraliza a muchos adversarios. Después manda a Vina una vuelta de reconocimiento. Con eso consigue saber la posición exacta del enemigo, sacrificando a un solo hombre. Después, con el resto de los miembros de su equipo, organiza una formación en donde todos cubren con disparos a una persona, mientras que otros impulsan la formación. Por más que el enemigo dispara, no logran neutralizarlos a todos y finalmente consiguen llegar a la base enemiga. Con eso, Ender se coloca en la cima de la tabla y termina con la racha invicta de Enzo, quien lo ve con una mirada de rencor absoluto. Por esta razón, va a buscarlo a la ducha e inicia una pelea. Ender se defiende, pero en el proceso, Enzo resbala y se golpea la cabeza, lo que lo deja prácticamente en coma. Graf decide que lo mandará de regreso a la Tierra. Ender se siente tan culpable que pide ir a la Tierra con él, y además dice querer hablar con su hermana. No obstante, Graf se niega rotundamente. Ender amenaza a Graf con renunciar, pero el hombre se cuadra y le recuerda que no puede amenazarlo. Así que Ender dice: renunció. En su oficina, Graf le ordena a Anderson que convenza a Ender de que se quede y cumpla con su deber, pues sabe que Ender es una pieza valiosísima en su ejército. Anderson se da cuenta de que Graf no los ve como niños, sino como piezas clave de su flota. La mujer le recuerda que antes era un crimen reclutar antes de los 15 años y afirma que si sigue así, no quedará nada del chico. Graf responde que cuando la guerra termine, se darán el lujo de debatir. Y agrega que si no ganan esta batalla, no quedará nada en absoluto, ni del chico ni de la humanidad. Para convencer a Ender, Graf viaja hasta la Tierra para pedirle a Val que hable con Ender. Ella sabe que solo lo hace para que Ender se quede en el programa, a lo que Graf responde que lo quiere para que salve vidas. Así que Val replica: ¿y qué hay de su vida? Pero Graf responde con silencio. Cuando Ender y su hermana se reencuentran, se abrazan y después salen a dar un paseo en una balsa. Ahí Ender le cuenta que ha estado esperando que Bonzo despierte al lado de su cama, pero quizás nunca lo haga. Para calmarlo, Val le dice que él solo se defendió, pero Ender responde que fue como Peter le enseñó. Cuenta que ha tenido muchas peleas y siempre las gana porque entiende cómo piensa su enemigo y al entenderlos de verdad, también los amas. Agrega que cree imposible entender de verdad a alguien y no amarlo como se ama a sí mismo. Pero en ese momento los destruyes y haces imposible que te vuelvan a dañar. En eso, Val le cuenta que está ahí porque quieren que lo convenza de volver al programa, pero en sus ojos puede ver que tiene miedo. Miedo de conocer a su enemigo, miedo de perder. Agrega: pero ¿y si eres el próximo Mazer Rackham? No puedes esconderte aquí para siempre. Si no lo intentas, toda la Tierra estará perdida. Con estas palabras, Val termina de convencer a Ender y junto con Graf emprenden camino de regreso. Pero esta vez ya no es a la academia, es a un lugar mucho más lejano. Pero antes de ver cuál es ese lejano lugar, vamos a hablar de la conversación que los hermanos acaban de tener, porque es uno de los mensajes más importantes de la película. Para este punto ya entendimos que Ender es un niño genio y un excelente estratega. En la película se toca de forma muy breve, pero en el libro se nos deja más claro que Ender estudia día y noche a los insectores. Pero no solo sus patrones de vuelo o sus formas de atacar. Ender se pone en su lugar. Intenta responder preguntas como qué es lo que necesitan proteger, qué están dispuestos a sacrificar, qué pérdidas pueden tolerar y en general cuáles son sus motivaciones. Todo para poder ver el mundo a través de sus ojos y así poder anticipar sus movimientos en el combate. Y si bien habitar su piel hace que sea más fácil vencerlos, también genera
empatía. Al entender al otro a profundidad, al conocerlo de verdad, inevitablemente vas a ver cosas de ti reflejadas en él. Vas a entender que por diferente que sea, no es tan ajeno a ti. Pero por otro lado, si no lo conoces ni intentas entenderlo y solamente te quedas con las ideas que alguna vez te dijeron o el adoctrinamiento que se te fue impuesto, pues jamás habrá lugar para la empatía. Al contrario, esas ideas lo único que suelen hacer es dividir, deshumanizar y separarte del otro. Y lo peor es que muchas veces son ideas que jamás han sido contrastadas por la realidad. Así que me parece destacable que Ender use explícitamente la palabra amar en la frase: en el momento en que realmente conozco a mi enemigo, también le amo. Porque esto significa que la película propone a la empatía como antídoto directo al odio. Como si fuera imposible odiar a alguien una vez que realmente lo conoces. Y seguramente alguna vez te ha pasado a ti también. ¿Cuántas veces no has pensado que alguien es grosero, alguien es sangrón y de repente lo conoces y tu perspectiva sobre esa persona cambia por completo? A partir de aquí, Ender comenzará a darse cuenta de que la guerra que está por librar no es contra monstruos en forma de insectos. Es contra seres inteligentes que tienen cultura, sociedad y organización. Y que en esencia solo se trata de vida luchando por seguir viviendo. Pero cuando caiga en cuenta de esto, quizás ya sea demasiado tarde. El lugar al que llegan es la base de comando avanzada, o sea, una base mucho más cercana al planeta de los insectores, donde comenzará el entrenamiento final. En un mensaje, Ender le cuenta a su hermana que si tiene éxito comandará toda la flota de invasión. Y aunque la guerra es lo último a lo que le gustaría llegar, sabe que es inevitable. Ender finalmente llega a la base humana en un planeta cercano, en el que los insectores tenían una base, pero los humanos lograron hacer que se replegaran a su planeta. Graf dice que huyeron como ratas. Ender comenta que si ya se regresaron a su planeta y los tienen acorralados, entonces no son una amenaza y tampoco sería necesaria una guerra. Graf responde que tendrán una guerra por la misma razón por la que Ender siguió pateando a ese bully, aunque ya estuviera en el suelo. El propósito de esta guerra es evitar futuras guerras. El nuevo cuartel de Ender tiene un aspecto bastante extraño. Como ese lugar fue habitado por insectores, está modificado por ellos. Ahí Ender también conoce a un hombre mayor quien resulta ser Mace Rackham, quien resulta que jamás murió. De hecho, le enseña el video de la victoria a Ender, pero la versión completa, donde vemos que en realidad se eyectó del avión antes de inmolarse contra la nave nodriza de los insectores. Después de la explosión, todas las naves enemigas se quedaron quietas y después comenzaron a desplomarse. Rackham explica que los insectores funcionan como las hormigas, quienes tienen una reina y esta reina les dice qué hacer. Ender deduce que al quedarse sin reina, los insectores dejan de saber qué hacer, por lo que si destruyes la nave de la reina, destruyes todo. Rackham dice que en realidad no está seguro de haber destruido la nave de la reina, por lo que todo se mantuvo en secreto. El hombre también le cuenta a Ender que su rostro está tatuado porque su padre solía ser un maorí que murió en la guerra, así que esos tatuajes son una forma de conectar con su pasado, con su piel interna, o una forma de hablar con los muertos. Ender también pregunta si existen más reinas, a lo que Rackham responde que nadie jamás ha visto una. Sin embargo, Ender asume que si pudieron reorganizar a su ejército es porque debe de haber otra. Rackham responde que por supuesto que sí, en su propio planeta. Ender pregunta si cuando atacaron en el planeta en el que están encontraron alguna, pero la respuesta es no, y que en realidad solo fueron a ese planeta en búsqueda de agua, algo que deja a Ender helado. Después Ender, como comandante, llega a un centro de comandos donde sus amigos lo esperan. Ahí les indican que en pocas semanas los llamarán para un combate real y les dan información sobre la población de los insectores. Cuentan que su población está expandiéndose de forma insostenible. De momento están contenidos en su planeta y no han atacado, pero cada vez expanden más su ejército. Rackham afirma que lo hacen porque están planeando colonizar otro planeta antes de su extinción, y la misión es derrotarlos antes de que sean una amenaza irreversible. Graf interrumpe y corrige, afirmando su propia existencia ya es una amenaza. Rackham indica que comenzarán con simulaciones de batallas fotorrealistas para emular batallas reales, en donde Ender tiene la misión de comandar la estrategia. Él les dará órdenes a sus líderes y ellos a los escuadrones de pilotos virtuales. Lo más importante es proteger la nave principal, una con un costo de $70,000 millones de pura destrucción. Un arma que puede destruir cosas a nivel molecular, reduciéndolas a polvo. Un solo tiro podría acabar con todo lo que esté cerca, pero obviamente, una vez que los insectores descubran esto, no volverán a juntar sus tropas. Así que una vez que entren al campo de los insectores, no tendrán otra opción más que luchar. Así pasan meses en los que Ender, junto con el resto de su escuadrón, practican simulaciones durante largas horas. Al inicio son fáciles, pero cada vez se vuelven más y más complejas, al punto de que Ender no es lo suficientemente hábil como para ganarlas. Sus superiores lo regañan duramente y le revelan que mañana será la última simulación. Si la completan con éxito, Ender será elegido como el comandante para ir
a la guerra real. Una gran guerra está a punto de librarse, así que vale la pena recordar el porqué. Como vimos, hace varias décadas los alienígenas invadieron la Tierra, fueron derrotados y nunca más volvieron a aparecer por el planeta. La idea de atacarlos es la misma de Ender cuando golpeó al Bully: ganar una batalla de forma aplastante para ganar todas las demás. Por eso los humanos comenzaron a crear armas, naves y entrenar gente. El problema es que después de la primera batalla, los insectores jamás dieron muestras de querer volver a atacar la Tierra. Lo único que hicieron fue mejorar sus naves al ver que los humanos estaban planeando un posible ataque. Ese miedo reemplazó al diálogo e hizo que los humanos creyeran que iban a ser atacados. Después, la sospecha se convirtió en una justificación suficiente para planear destruir a una especie entera. Algunos llaman a este tipo de situaciones el dilema de la seguridad. Este plantea que cuando un estado intenta aumentar su seguridad, incrementando su poder militar o desarrollando nuevas armas, provoca que otros estados se sientan amenazados y respondan de la misma manera. Muchas veces ninguno de los dos quiere atacar, pero se arman por si acaso. Y en ese intento de sentirse más seguros, la relación paradójicamente se vuelve más inestable y peligrosa. Así que me parece que otro de los temas que toca esta historia es ¿qué pasa cuando el miedo ocupa el lugar del diálogo? Ahora bien, en contextos geopolíticos reales es importante hacer una aclaración. Que exista la posibilidad de dialogar no significa que el diálogo sea confiable. Los estados pueden mentir, incumplir acuerdos o esconder intenciones. Y la historia está llena de ejemplos en los que un país invade a otro sin previo aviso. Por eso, desde la lógica de la supervivencia, se entiende que los gobiernos busquen fortalecer su armamento por si acaso, porque no hay confianza. Pero creo que cuando esta lógica la bajamos al plano de los grupos humanos, las cosas cambian. Estos grupos pueden ser culturas, religiones, ideologías o nacionalidades. Cuando un grupo no conoce realmente al otro, o cuando su imagen del otro proviene casi exclusivamente de prejuicios o propaganda, esta casi siempre termina siendo moldeada por el miedo, lo que hace que el otro se convierta en una amenaza. Ese miedo tarde o temprano deja de ser algo personal y comienza a volverse una forma de mirar al otro. Empieza a manifestarse en el lenguaje, en los chistes, en los medios, en la educación y en los discursos políticos. Y para ese punto no hace falta que el otro ataque para que surja la hostilidad. La mera creencia de que es peligroso comienza a justificar medidas cada vez más extremas como rechazo, exclusión, censura, persecución o violencia. El miedo, cuando no es cuestionado, reemplaza el diálogo y promueve los prejuicios y la violencia. Por otro lado, el diálogo, el conocer al otro sin sesgos ni prejuicios, hace que la empatía surja y podamos ver al otro como alguien real, con quien es posible convivir y no solo como una amenaza. Por la noche, Ender no puede conciliar el sueño. Piensa que en realidad aún no saben nada de su enemigo y le comenta a Petra que tal vez puedan intentar comunicarse con ellos de alguna forma. Se le ocurre que podría ser mental, leer los pensamientos, pero Petra le sugiere dormir. Al día siguiente, la simulación final comienza. Ender, emocionado, saluda a Raham, quien se encuentra rodeado de muchos generales y comandantes importantes del ejército. Esta simulación se corre alrededor del planeta de los insectores, quienes parecen que están esperando a Ender. La batalla inicia y después de algunos minutos, Ender consigue descolocar al enemigo sacrificando uno de sus propios escuadrones, pero esto le permite disparar la poderosa arma, acabando con todos. Sin embargo, muchísimos más insectores se levantan del planeta y comienzan a atacar, así que Ender decide hacer una jugada arriesgada. Moviliza a todas sus unidades para que creen una especie de escudo humano alrededor del arma principal en lo que ésta recarga. Así, sacrifica decenas de miles de unidades, pero gracias a esto, el cañón logra recargarse y ejecuta un tiro limpio directo al planeta de los insectores, haciendo que la reacción en cadena comience y reduciendo el planeta a cenizas. Al inicio todos celebran, pero después comenzamos a ver imágenes del planeta hecho añicos y de una civilización entera reducida a escombros. Ender no sabe por qué la simulación muestra estas imágenes, hasta que Raham y Graf le revelan que en realidad nunca fue una simulación. Este fue el ataque final. Graf lo felicita por haber ganado esta batalla y todas las que siguen, pues los destruyó. La realidad golpea fuerte al chico, pues se ha dado cuenta de que aniquiló una especie entera. Graf dice que ellos le hubieran hecho lo mismo a los humanos, pero Ender asegura que no, pues ellos no hicieron el primer movimiento, simplemente estaban esperando. Graf le dice que no fueron los únicos, sino que también murieron miles de hombres en las naves que sacrificó para poder ganar y que murieron con orgullo. Ender responde que tal vez no tenían que morir, que si hubiera sabido que era real, tal vez los hubiera observado para entender por qué construían su ejército. Tal vez solo era para defenderse de los humanos, porque si bien fueron a la Tierra para establecer una colonia, no regresaron en 50 años. Graf le grita, diciendo que ganaron, y eso es lo único que importa, a lo que Ender responde que lo verdaderamente importante es la forma en la que ganaron. Con este acto, Ender acabó convirtiéndose, sin querer, en Peter, en todo eso que trató de evitar, en la violencia y la brutalidad. Y aunque él sabe que tiene las manos manchadas de sangre, a mí me parece que es difícil culparlo cuando durante toda su vida fue adoctrinado para eso y en última instancia engañado. Además, la culpa que siente Ender
es una señal de que él verdaderamente logró entenderlos, y al hacerlo se vio reflejado en ellos. Al igual que él, querían evitar el conflicto, preferían dialogar o esperar, no estaban dispuestos a atacar, y como muchas veces hizo Ender, solo se estaban defendiendo. Para calmarlo un poco, lo sean y lo mandan a su dormitorio. Sin embargo, en sus sueños vuelve a ver el juego mental que jugaba. En ese momento se da cuenta de que en realidad los insectores trataron de comunicarse con él de alguna extraña forma mental. Por eso los veía en el juego. Ender sale de la base hasta encontrarse con los restos de una construcción alienígena que también vio en sus sueños. Entra y se encuentra con un lugar gigantesco, con una especie de guarida que alberga un huevo de insector. De la oscuridad sale quien puso ese huevo, o sea, la reina. De alguna forma entiende que la reina está muriendo y que el único huevo que sobrevivió es otra reina. Ender promete buscarle un nuevo hogar. Así es como Ender usa su nuevo rango de almirante para viajar por el espacio buscando un nuevo hogar para esta especie. Si con algo me quedo de este libro y de esta historia, es que la violencia puede ser poderosa y quizás efectiva al corto plazo, pero creo que el diálogo y el entendimiento es el arma más efectiva que tenemos a largo plazo. Sé que para algunos esta idea puede ser una romántica, ya que las armas y la violencia claramente pueden infundir miedo y por lo tanto un estate quieto al enemigo, pero esto simplemente puede ser temporal hasta que ese rencor se va acumulando y este termina explotando en más violencia, después generando un ciclo sin fin. Pero no olvidemos que el diálogo tiene la posibilidad de evitar que ese enemigo exista en primer lugar. Gracias por quedarte hasta el final y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción para obtener el descuento especial que CyberGhost VPN otorga a los usuarios de nuestro canal. Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegas y te dará acceso total a todo el contenido bloqueado en internet por solo $2.03 al mes. Totalmente libre de riesgos, así que si te interesa, pruébalo. Enlace en la descripción.